Qué bonito sería que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros sentimientos funcionaran siempre a nuestro favor. Pero lamentablemente esto no siempre es así. Y cuando digo que un pensamiento o un sentimiento esté a nuestro favor, me refiero a que nos sintamos cada vez mejor. Y por otra parte, aquello que vamos pensando y también lo que vamos haciendo fruto de estos pensamientos vaya constituyendo nuestra vida en un avance hacia la mejora. Es decir, si estamos en un estado determinado, que conforme van transcurriendo los días, los años, pues mejoremos. Esto sería lo ideal. Pero claro, para realizar todo esto necesitamos estructurar, ordenar, cotejar nuestros pensamientos. Porque de lo contrario, nuestros pensamientos pensarán por nosotros. Y esto puede sonar un poco extraño, pero es así, ya que si nosotros en general no le hacemos mucho caso a nuestros pensamientos, ¿cómo vamos a determinar desde nuestra conciencia lo que realmente hemos decidido pensar? Ya que nosotros nacemos en una cultura, aprendemos un idioma, conectamos con una cultura, con una forma de vivir, y todo esto se va marcando, toda esta impronta se va marcando en nuestro inconsciente a través del modo automático. Por eso es importantísimo de vez en cuando pararse y decir, ¿qué está pasando aquí? Y también es muy, muy importante tener un método para coger todos esos pensamientos que tenemos dentro de nuestra cabeza y ordenarlos de forma adecuada. Yo tengo un método y aquí abajo en la descripción del vídeo he dejado un libro donde lo expongo. Son pistas que a mí me sirven y que quizás a otras personas les puede servir. Ya que yo lo que intento en general es coger todos mis pensamientos y ordenarlos en unidades. Yo le llamo unidades de placer porque para mí el placer es muy importante y me he dado cuenta que todos mis pensamientos se pueden agrupar en unidades de placer, es decir, unidades concretas que tienen unas características comunes. Y ordenando estas unidades de forma proporcionada, me voy dando cuenta que mi satisfacción con la vida en general mejoran y que cada vez me siento mejor. Y esto es porque de la misma forma que tenemos un cuerpo que podemos dividir en partes, tenemos una mente que también podemos dividir en partes. Y de la misma forma que si nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros órganos están debidamente proporcionados, nuestro cuerpo está en armonía y nosotros nos encontramos bien. Pues bien, de la misma forma, nosotros, si somos capaces de dividir nuestra mente en partes, de esta misma forma, nuestra mente funcionará a nuestro favor, porque podremos ir revisando las diferentes partes y sabremos qué partes, qué unidades de pensamiento o qué unidades de placer abundan más y cuáles abundan menos. Y así, cotejando unas con otras, podemos adquirir una buena proporción entre ellas y por lo tanto nos sentiremos bien. Ya que muchas veces, y no nos damos cuenta, nos sentimos mal porque simplemente nuestra mente, nuestro cerebro, no para siempre de repetir una forma concreta de pensamiento. Por ejemplo, hay una unidad de pensamiento, una unidad de placer básica que resulta que da placer, que es la razón. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros esta capacidad, esta unidad de pensamiento, esta unidad de placer, la ejercitamos demasiado, al final nos agota. Todo aquello que
se ejercita en exceso, se agota. Es como un músculo. Si siempre trabajamos solo el mismo músculo, el músculo se agotará y dolerá. Pues la razón es igual. Es decir, en la medida que nosotros ejercitemos la razón, pues al final nuestra psique y nuestras emociones nos harán sentirnos mal, porque hay algo de lo que estamos abusando, de razonar. Y junto con eso, la capacidad o el placer que da esta razón desaparecerá, porque todo aquello que produce placer y que se usa mucho, al final se extingue. Es como un postre, el mejor postre que nos pueda gustar en la vida. Si abusamos mucho de él y abusamos mucho de él, al final lo aborreceremos, dejaremos de saborearlo, en lo que es, incluso pillaremos intolerancia. Pues bien, contrariamente a lo que dice nuestra sociedad, que somos poco razonadores, que hay que razonar más, que nos falta racionalidad, esto no es cierto. Esto no es cierto, ya que en nuestra sociedad lo que abunda y sobreabunda muchísimo es la razón. De hecho, seguro que si nos observamos de vez en cuando, notaremos que razonamos una y otra vez sobre los mismos acontecimientos y situaciones, repitiendo una y otra vez los mismos razonamientos. Porque vamos a ver, tenemos que definir claramente qué es la razón para entenderlo. La razón simplemente es la capacidad de contrastar unos pensamientos con otros para sacar unas conclusiones diferentes a raíz de estos pensamientos. Es como las operaciones matemáticas, como sumar, restar, multiplicar. Es decir, cojo una idea, cojo otra idea, las hago chocar entre sí y sale otra idea diferente. Bien, pues esto nosotros lo hacemos muchísimo y constantemente. Es decir, cuando tenemos un problema en el trabajo, o cuando tenemos un problema en la familia, o cuando ocurre algo a nuestro alrededor que nos llama la atención, y entonces empezamos a mezclar, a confrontar un pensamiento con otro y sacar el siguiente, ¿no? Por ejemplo, si hemos tenido un problema en la familia con alguien concreto, pues decimos, es que fulanico me dijo, claro, y yo le dije, pero claro, es que resulta que esto, pero él no ha tenido en cuenta. Entonces esto se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, o sea, chocando pensamiento con pensamiento y sacando otro diferente. Y así, y nuestra mente se agota muchísimo. Y de lo que se trata es de no razonar tanto, de darnos cuenta que estamos razonando y razonando, y decir, bueno, pues dejo de razonar, porque pensemos que razonando ni vamos a sacar nada en claro si siempre entramos en el bucle de razonar, y tampoco vamos a llegar a ningún acuerdo ni consenso razonando y razonando con las otras personas. Esto es algo que se nos ha dicho toda la vida y que no es cierto. No es cierto que cuando dos personas se sientan a razonar y cada uno tiene su criterio y empiezan a debatir, saquen conclusiones comunes y lleguen a acuerdos. Esto no es verdad. En general, podéis observar, por ejemplo, cualquier debate del Congreso o del Senado y veréis que no se llega nunca a ningún acuerdo, que todo es una disputa y al final cada uno se reafirma en sus tesis. O mirar los debates, las confrontaciones, las discusiones que tenéis con amigos, familiares, y notaréis lo mismo. La razón no sirve para llegar a acuerdos. La razón sirve para llegar a ciertas síntesis a nivel personal. Y puede ser que coincidamos, pero querer una razón con otra razón, llegar a acuerdos, esto no es posible. Por otra parte, tampoco la razón sirve para encontrar lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Esto la razón no nos lo va a decir. La razón simplemente es eso, nos puede ayudar a realizar alguna tarea concreta. Pero ni la razón no
no sirve para llegar a acuerdos, ni la razón nos sirve para saber qué es lo mejor o lo peor para nuestra vida. La razón puede hacer que ciertas actividades sean más eficaces. Es decir, si yo quiero llegar a un punto lo más rápidamente posible, entonces en mi mente empezarán a confrontarse ideas y dirá, bueno, si voy por aquí y luego doy la vuelta por allá, entonces viene otro pensamiento. Pero claro, también tengo la otra alternativa de ir por allá, pero claro, en esta hora punta, a lo mejor si voy por allí, tal, pum, y sacaré la conclusión de cuál es el camino más corto y con menos tráfico para llegar a un punto determinado. Para eso sirve la razón, para facilitar ciertas tareas. Pero ya está. Y el problema es que utilizamos la razón para todo. Aunque se nos diga que no razonamos, porque al final lo que pasa aquí cuando se dice, no, es que no razonamos y tal, la conclusión no es que no razonemos. La conclusión es que no saben las cosas como tienen que salir o como creemos que tienen que salir. Y entonces decimos, es que no hemos razonado lo suficiente y seguimos razonando más y seguimos agotando nuestro cerebro. Porque simplemente la razón es una capacidad, es una unidad de pensamiento, es una unidad de placer. Entonces hay que usarla puntualmente. Y como dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro, tenemos muchas más unidades de pensamiento, unidades de placer, yo he contado en mí hasta 25, pues podemos ir usando el resto y así, combinando unas con otras, nos sentiremos cada vez mejor. Como ya digo, esto lo dejo en un libro aquí abajo en la descripción del vídeo. Aquí expongo todo esto de las unidades de pensamiento que yo llamo unidades de placer. Se llama el libro Pro Uniplacer. Y es que cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos muchas unidades de pensamiento, podemos detenernos y saber en cada momento cómo está pensando nuestra mente. Porque aparte de razón tenemos estética, tenemos la capacidad de orden, tenemos experimento, instinto, silencio, causalidad. Es decir, tenemos diferentes formas de entender la realidad. No es lo mismo entender la realidad razonando que entender la realidad viendo la estética, lo bello, que entender la realidad ordenando las cosas de una manera determinada, o entender la realidad haciendo un experimento para que la naturaleza nos diga el resultado. Entendemos la realidad de forma diferente atendiendo a nuestras particulares formas de ver la vida, y esto se hace con las unidades de pensamiento, con las unidades de placer. Y para que el placer siempre abunde en nosotros, lo que tenemos que hacer es ir utilizando una unidad de placer tras otra para evitar que este placer se agote. Bueno, como digo, abajo en la descripción os dejo el libro y buenas tardes y buena suerte.